¿Qué es una célula? La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. El tamaño de las células puede variar mucho. Una célula de tamaño promedio mide alrededor de 10 micrómetros. La gran mayoría de las células son microscópicas, es decir, solo pueden ser vistas utilizando un microscopio. Por otro lado, existen células que pueden ser observadas a simple vista. Este es el caso del lóbulo humano, que mide 100 micrómetros y tiene un tamaño similar al de la punta de un lápiz. El descubrimiento de la célula se considera el paso fundamental del estudio moderno de la vida, biología, dado que permitió comprender la enorme complejidad del cuerpo de los seres vivos y permitió el surgimiento de numerosas ciencias y disciplinas posteriores. Las células se pueden clasificar según si tienen o no una membrana que rodea su núcleo, siendo esta conocida como membrana nuclear. Según esta clasificación, las células pueden ser procariotas o eucariotas. Las células procariotas tienen una estructura básica sencilla sin membrana nuclear, por lo que su material genético se encuentra disperso, ocupando un espacio llamado nucleoide, además de que este está en contacto directo siempre con el resto del citoplasma. Las células procariotas son pequeñas y tienen un tamaño de entre 1 a 5 micrómetros. Fueron las primeras formas de vida en la Tierra y hasta donde se sabe, todos los seres vivos formados por células procariotas son unicelulares. Las células eucariotas tienen una estructura más compleja que las procariotas. Tienen el núcleo rodeado por una membrana nuclear, por lo que su material genético queda contenido en el núcleo. Además, estas células poseen organulos, también llamados organelos, en su citoplasma, que pueden estar delimitados por membranas. El tamaño de las células eucariotas varía entre los 10 a los 100 micrómetros, por lo que son más grandes que las células procariotas. Las células eucariotas también se dividen en células animales y células vegetales. La célula animal está constituida por una membrana plasmática y distintos organelos, como el complejo de Golgi, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, retículo endoplasmático liso y rugoso, entre otros. El material genético se encuentra en un núcleo envuelto en una membrana nuclear, no tiene pared celular y presentan formas muy diversas. Poseen lisosomas, organelos exclusivos de las células animales, que son vesículas que contienen enzimas digestivas y se dedican a degradar ciertos compuestos químicos y estructuras celulares. También poseen centriolos, otros organelos exclusivos de las células animales, que tienen una función muy importante en la división celular. Por otro lado, la célula vegetal tiene un núcleo rodeado de una membrana nuclear donde se encuentra el material genético. Poseen una pared celular rígida compuesta principalmente por celulosa. Esta estructura le da forma a la célula y le otorga sostén a la planta. Poseen cloroplastos, organelos exclusivos de las células vegetales, que son organelos que llevan a cabo la fotosíntesis, proceso mediante el cual se utiliza la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Las partes de las células son la membrana plasmática o citoplasmática, que esta se presenta en células eucariotas y procariotas. Es una membrana que divide la parte exterior de la parte inferior de la célula. Esta está formada por una doble capa continua de fosfolípidos y proteínas intercaladas o adheridas a su superficie. Las funciones de esta membrana son dar forma y estabilidad a la célula, separar el contenido interno de la célula del medio que la rodea, y también el permitir la entrada y también la salida de sustancias a la célula e intervenir en la interacción de estas células. Otro de estos son la pared celular, que se encuentra en las dos tipos de células, siendo la procariota y la eucariota, de plantas, hongos y también algas. Es una capa gruesa y bastante rígida que está localizada en la parte externa de la membrana plasmática.
le confiere resistencia y estabilidad a la célula. Su composición varía según el tipo de célula. Un ejemplo de esto es como las plantas, la pared celular está compuesta mayormente por celulosa, mientras que en las bacterias que están formadas por peptidociclano o polímero formado por azúcares y aminoácidos. El núcleo únicamente está presente en las células eucariotas. Este contiene casi todo el material genético, ADN, de la célula y está rodeado por una envoltura nuclear que contiene poros. Sus principales funciones son el almacenar la información genética, controlar las actividades de todos los orgánulos y coordinar la reproducción celular. A diferencia del núcleo, el nucleoide únicamente está en las células procariotas. Es una región en la que se encuentra el ADN, que en las células procariotas es una única molécula con forma circular y cerrada. A diferencia del núcleo en células eucariotas, este no tiene envoltura nuclear. Terminando con las partes del citoplasma que está presente, como en las eucariotas y las procariotas, es la parte de la célula que se ubica entre la membrana citoplasmática y el núcleo. Está constituido por una parte líquida llamada citosol, que se compone de agua, iones y proteínas. En el citosol están sumergidos todos los orgánulos y su función principal, el citoplasma, es servir de soporte para los orgánulos de la célula y ayudar en los procesos metabólicos que ocurren dentro de ella. Los orgánulos son estructuras que cumplen una o varias funciones determinadas. Se les denomina orgánulos por analogía con el término órganos. Los orgánulos son los pequeños órganos en el interior de la célula. Algunos orgánulos son, como por ejemplo, mitocondrias, que son presentes en células eucariotas de animales y plantas. Son las estructuras donde se realiza la respiración celular, proceso que le permite a la célula obtener en forma de ATP. Por lo general, la mitocondria se localiza en el sitio de la célula por donde ingresa el oxígeno. Una célula puede tener hasta miles de mitocondrias según la actividad que realicen. Lisosomas están presentes en células eucariotas de animales. Son vesículas rodeadas de membranas que se originan en nuestra parte de Golgi. Tienen enzimas digestivas e hidrolíticas, enzimas que aceleran la hidrólisis de los enlaces químicos en su interior, que pueden dirigir una gran cantidad de moléculas. Por otra parte, pueden digerir entre el orgánulo interior de la célula y devolverse componentes al citosol para que sean utilizados por la célula en el proceso que se llama autofagia, y devolver un componente al citosol para que sean reutilizados. Si los componentes que digieren los lisosomas provienen del exterior de la célula, el proceso se llama heterofagia. Ribosomas están presentes en células eucariotas y procariotas. Son los encargados de la síntesis de proteínas en las células eucariotas. Están organizados y constituidos por dos unidades que se forman por separado en el nucleolo, un cuerpo ubicado dentro del núcleo, y se unen en el citoplasma para sintetizar las proteínas. Por otra parte, en las células eucariotas, estos organelos se encuentran en la membrana nuclear, en el retículo endoplasmático, rugoso y en el citosol, en el mitocondrio y las cloroplastos en el caso de las plantas. En las células procariotas, los ribosomas se encuentran en el citosol. El aparato Golgi está presente en la mayoría de las células eucariotas. Se encarga de transportar y modificar las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas adheridos. El retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático, que está presente en las células eucariotas, es un conjunto de membranas que se extienden desde la membrana nuclear hasta el citoplasma. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, como por ejemplo los retículos endoplasmáticos rugosos. Es una estructura ubicada a continuación de la membrana nuclear. La superficie del tren está convertida de ribosomas, organulos responsables de la síntesis de la proteína. Retículo endoplasmático liso es una estructura que se extiende desde el tren a la superficie del tren. No contiene ribosomas, por lo que no se sintetiza por proteínas en su estructura, pero sí se sintetizan los ácidos grasos y esteroides. Centrosoma. Por último, está presente en células eucariotas de animales. Este organelo está formado con centriolos y material pericontrolar, en conjuntos de proteínas que rodean los centriolos. Los centriolos son estructuras formadas por microtúbulos rodeados de material pericentrolar, que está formado por complejos de la proteína tubulina. Los complejos de la tubulina son los centros de organización para el crecimiento del uso mitotótico. El conjunto de microtúbulos que participan en la división celular.
Citoesqueleto. Está presente en células eucariotas y tiene una estructura análoga en procariotas. Consiste en un conjunto de filamentos de proteínas que se extienden por el citosol. Sirve para establecer la forma de la célula y organizar el contenido en su interior. Además, ayuda al movimiento de los orgánulos dentro de la célula, de los cromosomas en la división celular y de células enteras. Silicios. Están presentes en células procariotas y en células eucariotas de animales y algunas algas. Son extensiones de la membrana plasmática similares a los pelos. Los silicios realizan un movimiento parecido a un remo para mover el líquido que rodea a la célula. Flagelos. Están presentes en células procariotas y en eucariotas de animales y algunas algas. Tienen estructura similar a los silicios, pero son más largos. Los flagelos mueven las células enteras como si fuesen pequeños propulsores que le infieren movimiento. La única célula con flagelo en el cuerpo humano es el espermatozoide. Cloroplastos. Están presentes en células eucariotas de plantas y algas verdes. Están formados por dos membranas que contienen vesículas, clorofila y tilacoides en su interior. En los tilacoides ocurre la reacción de que absorbe los fotones de la luz solar para realizar la fotosíntesis. Vacuolas. Están presentes en todas las células eucariotas y vegetales y en algunos de animales. Además, pueden estar presentes en algunas células procariotas. Estos orgánulos son vesículas formadas por membrana plasmática. Cromoplastos. Están presentes en las células eucariotas vegetales. Estos orgánulos almacenan carotenos, que son los pigmentos que le confieren los colores a las raíces, flores y frutos. Leucoplastos. Están presentes en las células eucariotas de las plantas, almacenan sustancias poco coloreadas y contribuyen a la conservación de azúcares en polisacáridos, grasas y proteínas. Pili. Están presentes en células procariotas. Las pilis son extensiones con forma de pelos constituidas por la proteína pilina. Están ubicados en la superficie de ciertas bacterias y le permiten transferir su material genético a otras bacterias.